Hola, buenas tardes. Yo junto a mis compañeros Carlos, Jimena, Aranza y Adrián, mediante este video les compartiremos la solución del reto F1017B. Prácticamente el reto está constituido por tres etapas: la etapa de aceleración, la etapa de velocidad constante y la etapa de frenado. La batería es utilizada en la etapa de aceleración, ya que para que exista fuerza magnética se necesita corriente. Esta a su vez es generada por la batería, que a su vez también está conectada por los rieles que hacen que la corriente fluya y la transmitan. Y junto con los imanes hacen que las cargas estén en movimiento y así se genere la fuerza magnética que hacen que el tren se mueva y logre acelerarse. La, la segunda parte para ver que consideramos es cómo hay corriente en el punto donde ya no hay batería. Esta es en la parte de la etapa 2, cuando ya se empieza a frenar la varilla por culpa del solenoide. Sin batería, como es que hay corriente, esto se define a partir empezamos a partir del flujo magnético. El flujo magnético es igual al campo magnético sobre una cierta área, que es una longitud por X. A partir de eso nos basamos en la ley de Faraday, que establece que la Fm inducida va a ser igual a menos la derivada del flujo magnético entre la derivada de tiempo. Ya tenemos que el flujo magnético es igual al campo magnético por la longitud por la X en la que va a estar variando. Nos damos cuenta que esta X va a estar variando, así que podemos definir de X de T como la velocidad. Entonces ya tenemos que para resolver la Fm inducida va a ser menos campo magnético por longitud por velocidad. Para la Fm inducida funciona como un tipo de batería, se podría decir así, y esta tiene que llevar una resistencia una resistencia de R y también tiene una intensidad, una corriente. La corriente va a ser a partir de dividir la magnitud de la Fm inducida sobre la resistencia. Y tenemos que la corriente va a ser igual al campo magnético por la longitud, por la velocidad, entre la R. La longitud es sobre donde está el campo. Y por último tenemos que la barra funciona la barra se mueve a partir de un sistema de equilibrio. Por lo tanto, tenemos dos fuerzas que van a estar, una que es la fuerza aplicada, vamos a estar moviendo la barra hacia un lado, mientras que otra va a estar moviendo los electrones que están fluyendo hacia el otro. Entonces, a partir de ahí podemos definir cómo la barra tiene esta corriente, sigue con la corriente, disminuyéndose a partir de que va moviendo, y esta fuerza va a estar restándola. Eh, Hablando de la siguiente parte, que es la etapa 3, que es el frenado del tren, existe la cuestión de cómo se puede hacer que el tren se detenga en menor distancia de la que le toma acelerar en la etapa 1, la etapa de aceleración. La velocidad de frenado del tren varía debido a que este es una función exponencial. Este es el modelo matemático descriptivo que obtuvimos después de analizarlo en clase. De esta manera, después de trabajar con las leyes de Newton, con todo eso, obtuvimos una una función exponencial. Entonces, para poder lograr que que la etapa de frenado, sea como un menor periodo, una menor distancia que la aceleración, se debe modificar la corriente y la resistencia. De esta depende la potencia eléctrica del solenoide. Esto va a generar un campo magnético contrario al desplazamiento de la varilla. Esta fuerza magnética generada deberá ser mayor a la fuerza magnética con la que fue impulsada la varilla. ¿Y cómo podemos nosotros comprobar esto? Pues nos vamos a nuestro programa. Aquí nosotros definimos, primero hay que recalcar que definimos nosotros nuestro experimento en un metro. En un metro están los imanes, el periodo de velocidad constante y al final está el solenoide. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Pues porque el solenoide va a estar fijo y los imanes nosotros los vamos a ir añadiendo en la simulación, sí,
pero van a ir de 1 a 7 imanes, porque nosotros definimos esas variables, así que es importante decir que es un metro, así que nosotros en nuestra gráfica debemos de poder ver que la posición, que es esta línea azul, es la etapa de frenado de la que estoy hablando. La posición debe de estar esta línea debajo del metro. Si se pasa del metro la línea significa que rebasó ya el solenoide y que no se pudo detener. Así que nosotros estamos buscando que la línea azul esté debajo del metro. Dije ahorita que la resistencia y la corriente eran las variables que nosotros íbamos a mover, así que nos vamos a nuestra parte donde están las condiciones iniciales y aquí encontramos donde están las variables del solenoide. Ahorita pusimos una corriente de 90 amperes y pusimos una resistencia de 0.4 ohms, una masa de 0.01 y pusimos el número de vueltas es de 500. Así que vamos a trabajar con eso primero y nosotros podemos decir como hipótesis que si la corriente se aumenta, el tren o la varilla se va a detener en un menor tiempo y a una menor distancia. Entonces, si nosotros queremos lograr que esta etapa de frenado sea menor a la etapa de acelerado, pues podemos empezar moviendo la corriente. Entonces, ahorita como estamos manejando un deslizador, van a aparecer distintas líneas que se van a ir doblando hasta formar la última línea. Esto es porque usamos hold on para todas las funciones. Así que subimos a 120, por decir, y se supone que nosotros esperamos que la línea quede cada vez debajo del número 1. En este caso ya nos damos cuenta que con 120 amperes la línea ya se ve más aplanada y queda debajo del número 1, que es la posición final. Así que con esto podemos definir que la corriente sí afecta para frenar más rápido la varilla. Entonces nosotros regresamos otra vez aquí a 90, regresamos a 90 la corriente, que era la condición inicial, y ahora vamos a mover la resistencia. Nosotros, por el análisis que hicimos, creemos que, ahí está, creemos que bajando la resistencia, la varilla va a frenar más rápido, así que voy a volver a correr el programa para que se vuelva a poner en su estado original y le voy a mover la resistencia. Aquí se ve que está el original. Le voy a bajar la resistencia a 0.10. Entonces le voy a mover aquí y vamos a ver cómo cambia la gráfica. Esto es hablando de posición y vemos que si bajamos la resistencia también se aplana la curva, lo que significa que la resistencia sí es importante también para detener la varilla. Y pues finalmente también la velocidad baja más rápido o se desacelera más rápido, por lo que con esto podemos contestar la pregunta antes hecha. Muy bien, ahora corresponde hablar acerca del trayecto de los imanes y el solenoide cuando el tren tiene velocidad constante. Bueno, primero que nada, cuando el tren pasa a través de los imanes con campo magnético, aquí se origina una fuerza magnética, lo cual lo hace acelerar, como bien se puede ver en la gráfica. Posteriormente, al salir de los imanes, la propia inercia que trae el tren hace que se mantenga en movimiento rectilíneo uniforme. Ya que no se estará efectuando más en él una fuerza que lo haga cambiar de movimiento, en este caso de velocidad, y es por eso que aquí en la gráfica se mantiene constante. Es por ello que al final la velocidad constante que tomará en esta etapa será igual a la velocidad final que tenía en el último imán. Aquí en nuestro código incluimos esta parte en la que podemos variar la cantidad de imanes en nuestra simulación, y a mayor cantidad de imanes será mayor la velocidad final con la que termine en la etapa de aceleración y mayor será, por ende, la velocidad constante que tendrá en esta etapa. Por último, el solenoide genera otra fuerza magnética en sentido opuesto al desplazamiento de la varilla y es por eso que logra frenarse y detenerse completamente, así poco a poco como se puede ver en esta gráfica.
Ok, la siguiente pregunta que vamos a responder es cómo podemos lograr que el tren frene en una menor distancia. Primero que nada, tenemos que establecer que que el encargado del frenado es el solenoide. Y sabemos que en la fórmula del solenoide tenemos tres constantes: la longitud, el número de vueltas y la permeabilidad. Esas, es decir, no pueden cambiar, por lo que ya sabemos que solamente tenemos dos variables con las cuales podemos saber cómo vamos a obtener una menor distancia de frenado. Después de hacer varias simulaciones en nuestro código de MATLAB, llegamos a la conclusión que, como podemos observar, al aumentar la corriente del solenoide o bien disminuir la resistencia, logramos una distancia de frenado menor. Por último, basándonos en las simulaciones de MATLAB y en la fórmula de la corriente, pudimos determinar que para que el tren frene en menos tiempo es necesario aumentar la corriente del solenoide o también disminuir la resistencia, ya que si la corriente aumenta, el voltaje también aumentará, y si se disminuye la resistencia, también aumenta la corriente, lo que significa que cuando la corriente aumenta, el campo magnético del solenoide es mayor y hace que frene en menor tiempo, lo cual lo podemos observar en la siguiente gráfica, ya que aumentamos la corriente y observamos que tarda menos tiempo en frenar el tren.